Y opinión, análisis y entrevistas en Altavoz con Rumi Ceballos. Me complace en presentar ya a nuestro primer invitado. Es Wolfgang Grosso Costa. Él es candidato a la presidencia por Integridad Democrática. Muy buenos días, general Grosso. ¿Cómo está usted? Bienvenido a Altavoz. Hola Rumi, ¿cómo está? Buenos días y buenos días a toda la audiencia de Altavoz. Usted, además de ser candidato a la presidencia, obviamente usted ha sido general del aire, ¿es así? ¿Cuál es el cargo exactamente que tuvo usted en la Fuerza Aérea del Perú? Sí, bueno, el término correcto es un militar en retiro. Ajá. ¿No? Llegué al grado de general en la Fuerza Aérea, mayor general, es general de la Nación. Perfecto. Y el último cargo que tuve yo en la institución fue el de director de inteligencia de la FAB, porque mi especialidad es inteligencia. Director de inteligencia de la FAB. Fuerza Aérea. El día de hoy, como sabe usted perfectamente, se ha convocado una movilización por parte de un grupo de integrantes de la generación Z y otros sectores más. Perfecto. Como los transportistas, están demandando obviamente cambios, fundamentalmente que se pueda revertir esas normas dadas por el Congreso que favorecen a la criminalidad. ¿Cuál es su visión sobre el tema? Sí, bueno, en principio hay que entender el clamor, la preocupación o indignación que sentimos todos los peruanos en general, y en particular un sector tan importante como es el sector transporte, que está siendo golpeado de una manera inclemente por estas bandas criminales y también por los muchachos de la generación Z, que más que violentistas son peruanos jóvenes que también ven con incertidumbre todo lo que está pasando. Entonces, sí, por supuesto que en este momento han habido una serie de leyes que han sido promulgadas por un Congreso realmente que no nos representa en realidad y que favorecen precisamente al crimen, porque la impunidad, ya sabemos, está del lado de la corrupción, y eso trae también la criminalidad y la delincuencia. El presidente José Gerí, en su momento, cuando era congresista de la República, y lo sigue haciendo también, aprobó, él votó a favor de estas leyes. En todo caso, tenemos a un mandatario que podría no revertir estas normas, ¿cree usted? Bueno, mi lectura de lo que está haciendo el presidente Gerí es que no está haciendo las cosas correctamente, ¿no? Porque en este momento el problema del país, entre muchos que tenemos nosotros, es la inseguridad. Entonces no basta, y lo he dicho repetidas veces, no basta ir, remangarse las mangas de la camisa, copiar un estilo de otro presidente que ha tenido éxito, pero el Perú no es El Salvador, hay que ser claros en eso, y ir a los penales, salir a las calles. No es show esto, él es un estadista. Entonces, el principal problema, y ya lo he manifestado también, es que esta inseguridad no se le puede combatir con medidas de humo, sacando a los militares a las calles, declarando estados de emergencia. Claro. No, sino se necesita muchísima inteligencia estratégica. Lo vengo repitiendo constantemente, no sé qué pasa, que no se está implementando este tipo de acciones y una estrategia que se tiene que hacer para justamente hacerle frente y derrotar y ganar esta guerra que tenemos contra la criminalidad y la delincuencia. 9 estados de emergencia en el Perú de un tiempo a esta parte, y la última declaratoria de estado de emergencia, obviamente ya estamos cerca de un mes. Sí. ¿Cree usted que ha dado resultados? Por supuesto que no, es inoperante, Rumi. No, lo que pasa, y lo dije ayer en una entrevista que me hicieron, donde manifesté precisamente que este estado de emergencia, las personas lo cogen como un salvavidas. ¿Y por qué? Porque la población está atemorizada, está aterrorizada. Nadie ya puede salir a las calles con tranquilidad. Entonces, el declarar un estado de emergencia es como que un globo le aprietas por un lado y sale por el otro lado la presión. ¿Qué van a hacer los delincuentes? Si los delincuentes en esta guerra se camuflan, tienen una alta movilidad. Ellos se mueven, se desplazan, van a actuar donde justamente no hay estado de emergencia o en las horas que se puede realizar. ¿Cree usted entonces que es justificada el anuncio de esta movilización de esta generación Z y obviamente ciertos dirigentes también, gremios de transportistas? Pero por supuesto, ojo, hay que entender, no justifico de ninguna manera la violencia. Okay. Eso no está bien, no, por supuesto que no. Y yo lo he dicho, y cuando he tenido foros con estos muchachos, porque los he tenido, yo los exhorto a tener mucho cuidado, ojo avisor, con esos violentistas que, aprovechando este justo reclamo, se infiltran para poder generar caos y desorden. Pero también hay que entender cómo se puede hacer cuando en el transcurso de los últimos meses han habido 57 transportistas asesinados. Sí, pues. Entonces, por favor, ¿qué? Y ellos
todos los transportistas no saben si van a salir a la calle y van a regresar a sus casas con vidas. Y no solamente los transportistas, estamos hablando de los bodegueros, los barberos, las peluquerías, todos. Las bodegas, la señora que nos vende el desayuno en la esquina, tu maquita y tu pancito con huevo, también son extorsionados. Claro, claro. A ver, Rumi, el 80% de la economía del Perú se mueve por los emprendedores. Exacto. Por aquellos que se levantan a las 5 de la mañana, salen a trabajar, tienen que llevar el pan, el diario, la comida, la plata, el dinero a su casa. Y estos delincuentes, estos mal peruanos delincuentes, lo que hacen es quitarle parte de ese dinero. Ahora ya han puesto, y no sé si lo sabes, porque yo camino por todos los conos, he caminado por todo el Perú y por todas las zonas aledañas, esas zonas que se sienten desatendidas y no representadas por el Perú, y te ponen un sticker en la puerta de tu casa. O sea, el extorsionador ahora te cobra un peaje para llegar a tu casa y salir de tu casa. Y eso no lo sabe la gente que vive en la ciudad, en la capital. Ya pasó incluso en Trujillo, por ejemplo, en La Libertad, cuando estos delincuentes, como usted lo señala, colocan sticker en los condominios y les exigen un cupo para ingresar a su propia casa. Esto no se puede permitir. De verdad que eso ¿Hemos pisado fondo en este sentido? Así es. Entonces, para mí, yo como peruano, como tú y todos los que estamos escuchando acá, nos sentimos sumamente indignados, por decirlo menos, y no es posible, Rumi, no es posible que un grupo de desadaptados, delincuentes, que son una minoría, ponga contra las cuerdas a todo un país. ¿Y dónde se ha visto eso? ¿Y dónde está el origen de esta situación tan crítica y caótica en el país? Hay muchos factores. Primero, la falta de valores, eso es fundamental. La educación. La educación, a pesar de que políticamente la educación no vende, hay que tener particular atención con esta situación, porque la educación es fundamental, es la génesis, el origen de los problemas en cualquier país. Y si tenemos una educación que no está adecuada, no está implementada, que justamente concatene con esa formación cívica, esos valores que debe tener una población, vas a tener que a futuro lo que está sucediendo, los problemas que están pasando en el país. Entonces, eso es fundamental. Claro que en este momento la población lo que clama, anhela, reclama, es que se le solucione el problema de la inseguridad. La población ya no da más. No quiere salir a las calles con la incertidumbre que no va a regresar a sus casas, o si va a regresar a sus casas en todo caso. Entonces, lo que se necesita, bueno, ya hablando, porque ya diagnósticos hay muchos, lo que se necesita es un gobierno que realmente haga las cosas correctamente. Fíjate, acá no hay mucha ciencia. Lo he dicho, si Dios me permite gobernar, si Dios y el pueblo me permiten gobernar, este problema de la inseguridad lo voy a arreglar en una. ¿Por qué creerle a usted y no a los demás candidatos? ¿Por qué? A ver, por 3 razones, ¿no? Y las voy a comentar. Si me preguntas a mí por qué votar por mí, yo le diría a todos, no voten por mí por mi trayectoria, por mis títulos, por mis grados, por mis condecoraciones, por mi trazabilidad, por todo lo que he hecho, porque tengo una hoja de vida impecable. No voten por eso, por 3 razones fundamentales que nosotros tenemos aquí y tener presente. La primera, que hay que entender que la emergencia nacional el día de hoy es la inseguridad y el costo de vida. Es lo prioritario en este. Es lo prioritario. Esto lo están ofreciendo pues todos los partidos políticos. Sí. Consideran que justamente esta crisis de inseguridad es prioritario. Pero ¿dónde está la diferencia? Claro, la diferencia, y lo he manifestado primero, empezamos esta entrevista, Rumi, diciendo que tuve 37 años en la Fuerza Aérea, 37 años en la especialidad de inteligencia. He dirigido el sistema de inteligencia de la FAP, de la Fuerza Aérea, con logros contra el narcoterrorismo, y para mí este flagelo, esta amenaza no difiere esa situación. Así como se le venció al terrorismo en la época de los 80, con inteligencia, de esa manera se tiene que derrotar a esta amenaza que en este momento está poniendo contra las cuerdas al país. ¿Y cuál es esa segunda consideración y tercera? Porque usted habló de 3 consideraciones para que la ciudadanía, los electores tengan la preferencia por usted. Sí, porque gobernaré para todos los peruanos. Gobernaré para todos los peruanos. Esa es la misión de un presidente, gobernar para todos los peruanos. Así, conjuntamente con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales, vamos a escuchar a todas las regiones, a la selva, al norte, al sur. Hay que entender que Lima no es el Perú. Hay que entender que el bien común, que es una obligación del Estado y un derecho del ciudadano, tiene que llegar hasta el último rincón del país, hasta el último ciudadano. ¿Y la tercera condición? La tercera condición es que nosotros tenemos que entender
que los peruanos tienen que vivir con dignidad y tienen que tener un hospital que te atienda correctamente, un profesor que te enseñe con orgullo, un peruano que vaya a trabajar y saber que tiene la seguridad que ese esfuerzo de cada día lo va a llevar a su casa. Eso no es un regalo, es un derecho de todos y cada uno de los peruanos. ¿Cree usted que el presidente José Gerí efectivamente durante el primer mes de este mandato de transición solo estuvo abocado obviamente a Lima y el Callao y sus alrededores? Sin embargo, recién se ha puesto las pilas para ir a los lugares, a las diferentes regiones que también lo necesitan. Sí, pero como vuelvo a repetirte, Rumi, hay que entender, y el presidente Gerí tiene que entender que es un estadista. No basta ir a las calles, a caminar, o ahora habría que entender, y ojo con esto, porque podría presumirse que es un proselitismo escondido el que está haciendo. ¿Cree usted que el presidente José Gerí está haciendo proselitismo? Mira, de la forma como él está viajando y está haciendo, en vez de tener medidas concretas, fundamentales, me parece que hay un tema escondido ahí que prácticamente no puede ser juez y parte. Hay que tener mucho cuidado con eso. Es importantísimo porque un gobierno de transición en estas condiciones tiene que asegurar transparencia. Por supuesto. Un proceso electoral transparente y obviamente tenemos que asistir en esta dirección todos los peruanos. Pero, ¿qué hacer? Porque como sabe perfectamente hay una línea muy delgada en esa labor del mandatario, porque como sabemos Somos Perú tiene también candidatos, tiene gobernadores regionales, tiene diferentes personas que quieren ser en su momento congresistas, senadores, diputados, y obviamente va a haber una línea muy delgada precisamente de hacer proselitismo, como usted lo señala. Sí, lo que pasa es que para eso tiene las capacidades, pues, ¿no? O sea, la inteligencia, la capacidad, la experiencia, si que la tiene el presidente, de gobernar y ser muy cuidadoso en esto, ¿no? Es como decirte, yo te hago una analogía o una comparación. En inteligencia, por ejemplo, hay una línea también muy delgada entre la legalidad y la ilegalidad, ¿no? Entonces, si tú tienes claro lo que tienes que hacer, no te vas a ir para el lado oscuro. Lo mismo diría yo, lo que tiene que hacer el presidente es gobernar, ser estadista, no show, ¿no? Entonces, y yo con mucho cariño, con mucho amor, como debemos tener todos los políticos, tenemos que empujar el coche hacia un norte. El único norte que tiene nuestro país somos nosotros, nuestra población, nuestra nación. Entonces, si ya vengo repetitivamente, y no es la primera vez que lo hago, Rumi, comento y digo que se necesita mucha inteligencia, se necesita aglutinar, poner operativo el sistema de inteligencia nacional, que el sistema de inteligencia nacional como sistema no trabaje políticamente para el gobierno, sino para el país, con todas sus plataformas, sistemas, capacidades, competencias, con todas las actividades que se tienen que realizar, créeme que esto podría sentirse el cambio en el país. Se requiere para esto presupuesto y efectivamente se tiene que entregarle ese dinero correspondiente a las entidades que corresponden, valga la redundancia, porque sin dinero no se hace nada. Sí, pero... Más presupuesto. Mira, presupuesto haya, claro que sí, se necesita un poco más, pero ojo, yo he dirigido el sistema de inteligencia de la Fuerza Aérea, conozco el monstruo por dentro, conozco el monstruo por dentro. Entonces, si tú no conoces, porque yo también escucho que muchos, como tú dices, ¿no? Muchos hablan que la inteligencia, que la... Celio, si no conocen, entonces, ¿qué te metes en camisa de 11 varas? Yo conozco, porque lo he dirigido, sé cómo se tiene que gastar el dinero correctamente, sé las formas y las trampas que pueden haber para manejar ese dinero. Si tú el presupuesto no lo manejas correctamente, ¿sabes lo que va a pasar? Lo que pasó con la Dirección de Inteligencia de la Policía, que hace unos meses atrás fue hackeada. ¿Cómo es posible que la Dirección de Inteligencia de la Policía, que es la primera entidad de inteligencia a la cual pertenece, en este caso, la responsabilidad de combatir la criminalidad, haya sido hackeada? ¿Sabes por qué es eso? Porque el presupuesto no se asigna, pero no se ejecuta correctamente. Wolfgang, vamos a hacer una pausa, ¿te parece? Perfecto. Estamos en Altavoz en Monitor, haremos la pausa. Estamos conversando con Wolfgang Grosso Costa, candidato a la presidencia por Integridad Democrática. Ya volvemos.
Estamos de retorno en Altavoz en Monitor. Gracias por sintonizarnos de lunes a viernes a las 7 en punto de la mañana. Y estamos conversando con Wolfgang Grosso Costa, candidato a la presidencia por Integridad Democrática. ¿Qué hacer con la migración? Es importante saberlo porque en su momento el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski permitió una masiva llegada de ciudadanos venezolanos escapando de la situación complicadísima en su país. ¿Qué hacer con esta persona? Porque obviamente han llegado buenos y malos también. Sí. A ver, tenemos que ser personas ser empáticos siempre, ¿no? Ponerse en los zapatos de otros. ¿Qué pasaría si nosotros en el Perú hubiéramos tenido un problema como el de Venezuela? En momentos de crisis, familias peruanas han viajado a Venezuela porque con el boom del petróleo han podido trabajar en este país. Claro, pero imagínate si nosotros hubiéramos sido un país que en la época de los 90 hubiéramos tenido un gobierno que haya sido tomado por Sendero Luminoso, sería atroz. Y te apuesto que tú y yo y muchos peruanos de bien hubiéramos tenido que salir y de repente trabajar de meseros o en cualquier lado cuando hay una inmigración o emigración, en todo caso, fuera de todo parámetro. Sin embargo, hay ciudadanos venezolanos, obviamente con malas costumbres, que son de gatillo fácil. Sí, por eso a eso me refiero, ¿no? Lo que pasa es que los problemas son tan complejos que hay que atacarlos también de una manera sistémica. De hecho, definitivamente, Pedro Pablo Kuczynski cometió un terrible error al abrir las fronteras de esa forma desaforada, permitiendo que acá entre perro, pericote y gato. O sea, entraron de todo. Efectivamente, hay muy buenos venezolanos, pero también hubieron muchos malos venezolanos. Entonces, nuestras fronteras somos un país muy grande, y nuestras fronteras también son muy amplias, son porosas. No se trata de que tú tengas un paso, por ejemplo, por Aguas Verdes, ¿no? Pero sin embargo, metros más allá o kilómetros más allá, uno pueda pasar el vado del río caminando, ¿no? Las fronteras son una coladera. Una coladera, pero para eso existe también la capacidad del Estado de poner los controles debidos en sitios estratégicos para por lo menos aminorar esa entrada masiva de de extranjeros indocumentados. Ahora, esa es una acción, pero también existe pues el control territorial. Claro. El control territorial es responsabilidad del Estado. Entonces, si hay venezolanos que están indocumentados, sea cual fuese, y más aún que si son delincuentes, ya tenemos suficiente con nuestros delincuentes como para tener que soportar a delincuentes extranjeros. Estos hay que arrasarlos, hay que sacarlos de las calles. El tema de la seguridad ciudadana también tiene que ver con, digamos, dónde se lleva a las personas que han delinquido. Y lamentablemente faltan cárceles en el país. Es por eso que en algún momento se habló de la posibilidad de viajar justamente a las cárceles de Bukele, llevar allí a aquellos delincuentes de alta peligrosidad. Esa posible solución o alternativa de solución es como decir que tú en tu casa tú tengas que llamar a alguien para que conduzca tu hogar, ¿no? O sea, ¿qué pasa acá? Que no somos capaces, no tenemos competencia. ¿Dónde deberían ser llevados en el Perú los delincuentes peligrosos? Sí, y justamente esa es una de las propuestas de integridad democrática, porque nosotros sabemos, hay muchas situaciones que se tienen que dar, muchos diagnósticos hay y alternativas de solución hay. Sí, efectivamente, lo primero dicho es inteligencia estratégica, eso es fundamental. Pero ¿qué hacemos con esos delincuentes que tú los coges? Se tiene que construir 4 o 5 megacárceles. Perfecto, construir. Pero, ahora te digo, mientras sucede eso, porque no hay que mentir, hay que decir la verdad, no hay que prometer lo que no se puede cumplir, sabemos que esos proyectos duran mucho. En este momento tenemos 4 cárceles que no se terminan de construir y la presidenta Boluarte salió muy oronda con el anterior ministro del Interior, ¿no? Diciendo que se iba a reaperturar el frontón, cuando no pueden terminar de construir 4 cárceles. Entonces, sí se necesitan megacárceles de alta seguridad, ubicados en zona de altura, Puno, al costado, cerca de Yanamayo, ampliar en el desierto, ¿no? De Sechura, en la selva, ¿no? En zonas alejadas, incomunicados estos delincuentes. Pero mientras eso se hace, porque hay proyectos de inversión, convocatoria, construcción, se va a demorar. ¿Qué hacemos mientras? Se tiene que con mucha capacidad aperturar centros de reclusión. ¿Dónde se pueden hacer estos centros de reclusión? En cuarteles, por ejemplo, del ejército, claro, que son muy amplios y que no están al 100% de su capacidad operativa. No estamos en una situación de guerra externa
¿no? Entonces, ahí se tienen que habilitar. El costo va a ser mucho menor y ahí metemos a estos delincuentes totalmente incomunicados. De otro lado, es importante también la educación. Como sabe perfectamente, la infraestructura educativa tiene que ser potenciada. ¿Qué usted propone al respecto? Bueno, definitivamente una reforma educativa de raíz. Ahí se tiene que implementar una infraestructura, precisamente colegios, se tiene que, y vamos a hacerlo con integridad democrática, si el pueblo lo permite, aperturar interconectividad digital. La inteligencia artificial es fundamental, se tienen que emplear las herramientas. Si bien es cierto, yo soy, muy cuidadoso, y veo con particular atención el tema de la inteligencia artificial, que es un punto de quiebre en la historia de la humanidad, porque se está perdiendo el pensamiento crítico, pero para eso está precisamente la currícula, lo que debe hacer un Estado. Tenemos que implementar dentro de la currícula la educación cívica, la educación financiera, la educación religiosa, sea cual fuese, valores, competencias. Eso es importante, que se está perdiendo mucho en el país. Así es. Wolfgang Grosso, el tema también del hambre en el país, no solamente inseguridad, también el hambre. Como sabes perfectamente, el Perú va a crecer este año aproximadamente 3,1%. Sí. Pero esto es insuficiente para generar empleo. ¿Qué hacer para revertir esta situación? Es tan sencillo como esto, estimado Rumi. Dentro de lo que nosotros tenemos, dentro de los preceptos y lo que nosotros presentamos como propuesta, es que la economía social de mercado se tiene que repotenciar. Es fundamental que con un gobierno eficiente y transparente, donde se tenga que revertir precisamente ese oprobioso diezmo, esa corrupción enquistada en todo el Estado, tenemos que ser implacables con la corrupción. Y entonces, cuando tú tienes un Estado que te da las garantías de atraer inversiones, de generar justamente con esas inversiones empresas y generar empleo, con la industrialización, con un gobierno eficiente, crear zonas exclusivas, zonas francas, atraer al inversor. Pero obviamente ese inversor va a venir cuando vas a tener un Estado que te garantice una seguridad y que sepa que tu inversión no va a estar en riesgo por un gobierno que sea radicalizado de cualquier naturaleza. Entonces, cuando tú haces eso y comienzas a tener una movilidad económica, a pesar de que el Perú económicamente no está mal, podría estar mejor, ojo, porque estamos subiendo, pero en una desaceleración económica. Eso quiere decir que en vez de estar en esta cuesta, estamos así. Pero si con un gobierno eficiente tú atraes inversiones, ¿qué es lo que va a suceder en automático? Efectivamente. Va a haber más empleo, va a haber más impuestos, va a haber más ingresos macroeconómicos y, por supuesto, se va a comenzar a revertir esa situación. Fundamentalmente que tiene que ver con la pobreza. En ese sentido, por ejemplo, ¿cómo atraer mayor inversión al país? Como sabes perfectamente, hay una cartera gigantesca de proyectos mineros que todavía están en espera y obviamente hay la necesidad que el país pueda discurrir en ese sentido, tanto agricultura como minería de la mano. ¿Crees tú? Sí, por supuesto. O sea, no solamente nosotros, Rumi, los peruanos debemos entender que en cualquier parte del mundo el primer ingreso de un país es como una familia, ¿no? Vamos a hacer como manzanitas y peritas, ¿no? Como una familia, que tú tienes un ingreso, ese ingreso lo vas a ejecutar en tu familia para pagar el alquiler, claro, pagar la casa, la comida, el entretenimiento, el descanso y el ahorro, es importante. El Estado es lo mismo, como una gran empresa, lo que hace es captar recursos a través del impuesto, del tributo, correcto, y eso lo ejecuta a través de un presupuesto general de la República y a través del ahorro que viene a ser las reservas internacionales netas, que en el Perú están creciendo considerablemente. Ok, entonces, si nosotros somos un país bendecido, ¿por qué? Porque a pesar de que el primer ingreso en el país es el tributo, o sea, el impuesto, la recaudación, ¿cómo es posible que macroeconómicamente estemos tan bien si 3/4 de la economía del Perú es informal? ¿Correcto? 74.9%. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, gracias a Dios, una minería, una agricultura, ¿correcto? Una pesca y algo que no le estamos mirando con la mirada que debemos tener, el turismo. Entonces, hay países como República Dominicana, lo he repetido varias veces, que con playas solamente
tienen 13 millones de turistas. Claro. Nosotros, con todo lo que tenemos, con Machu Picchu, Cuela, Caral, Chan, etcétera, con las playas que tenemos, más la gastronomía, no deberíamos tener los 2 millones que tenemos ahora, ni los 13 que tiene República Dominicana. Deberíamos tener 30 millones. ¿Cómo se hace eso? Con capacidad, con inversión. Deberíamos traer a esos inversores que, en vez de que construyan grandes cadenas hoteleras en República Dominicana, que las construyan en el litoral del norte. Y en el tema de salud, ¿qué propone Integridad Democrática? Muy bien. En el tema de salud, nosotros decimos que hay 2 componentes fundamentales importantes. Una salud preventiva, una reforma del sistema de salud, obviamente, de todas maneras, con una salud preventiva y curativa. A los operadores de salud, donde está enquistada también esa corrupción, ¿qué les conviene, Rumi? ¿Tener una población sana o una población enferma? No muerta, sino enferma. Es lo que se señala, ¿no? Que los mejores médicos prefieren tener a la población continuamente enferma. Por supuesto. Seguir teniendo pacientes. Así es, eso es lógico, ¿no? Porque con eso tú lo que vas a tener es una población que va a acudir al centro de salud, que va a tener que gastar en pruebas, que va a tener que gastar en exámenes, que va a tener que gastar en medicina. Pero si tú preventivamente a esa población con programas que se van a implementar en Integridad Democrática, donde todos los peruanos acudan masivamente a un diagnóstico preventivo y se revierta cualquier situación que venga a futuro, obviamente con una infraestructura de primer nivel, que lo podemos hacer con un país que económicamente está bien, entonces la situación va a cambiar. Ya basta de que peruanos vayan a un centro de salud y te diga el médico o te diga una cita para 4 meses. ¿Qué es eso? Eso está ocurriendo fundamentalmente en salud, obviamente, y en los hospitales Pero por supuesto. públicos. Entonces, eso tiene que cambiar. Yo lo que voy a promover, si Dios y el pueblo me permiten gobernar, es que los congresistas y todos los funcionarios se vayan a atender a los hospitales del Estado, a ver si les va a gustar y que sientan en carne propia lo que siente el ciudadano a pie. Es decir, ¿le deben quitar el seguro privado que nosotros los peruanos le pagamos a los congresistas? Completamente. Y que se vayan a los sitios, incluyéndome yo, incluyendo yo como funcionario del Estado. ¿Y usted se bajaría el sueldo de presidente? También, presidente? También, lo haría, porque ese sueldo, y esa es otra cosa que hay que tener cuidado. La escala remunerativa está en un caos, es un desorden absoluto. Se tiene que reordenar. Se tiene que reordenar. Perfecto. Y eso va a tocar, vas a pisar callos, ¿ah? Pero no puede ser posible, mira, fíjate, que un asesor, ¿no? Que un asesor de la PCM gane más que el presidente de la República. ¿Dónde se ha visto eso? No hay un desorden absoluto. Tiene que ordenarse la casa. Así es. Bien, muchísimas gracias, Wolfgang Grosso Costa, por estar en Altavoz. Tus palabras finales de despedida de las audiencias. Sí, yo en principio agradecerte, Rumi, a la plataforma Altavoz por darme la oportunidad de estar acá como candidato presidencial, hacer conocer las propuestas. Yo quisiera decirle a todos los que me están escuchando que los invito, los exhorto para que puedan ver las redes sociales de Integridad Democrática. Estamos en YouTube, en X, en Twitter, Instagram, en TikTok, como Integridad Democrática. Como Integridad Democrática, para que conozcan lo que tenemos que hacer, queridos hermanos peruanos, es entender que el futuro de nuestro país está en la mano de todos y cada uno de ustedes, en su pensamiento, en su corazón y en la capacidad de analizar y decidir por quién es el mejor. Hay que ser tan íntegros que ni siquiera yo les digo voten por Integridad Democrática, yo les digo conozcan Integridad Democrática y estoy completamente seguro que ustedes se van a sentir justamente que va a haber ese match con Integridad Democrática, porque es una organización política que responde verdaderamente al clamor y al anhelo de todo lo que queremos los peruanos. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Estuvimos con Wolfgang Grosso Costa, candidato a la presidencia por Integridad Democrática.